Alguna vez te ha hablado el viento tan fuerte que parece recordar tu nombre, aunque juraste olvidarlo. Aquella mañana de enero, el cielo se quebraba en tonos de hierro sobre las colinas nevadas del norte de Colorado. El aire era tan frío que cortaba la respiración y el sonido de mis pasos se perdía entre los pinos como si el bosque quisiera tragarse al último hombre que quedaba en él. Me llamo Samuel Kerrigan, ranchero por costumbre más que por fe, y desde hace años mi única compañía eran las vacas flacas, el silbido del viento y el recuerdo obstinado de una mujer y un hijo que ya no estaban. No esperaba encontrar nada aquel día. Solo buscaba leña, tal vez un poco de carne para pasar la semana, pero el destino tiene maneras extrañas de romper los silencios que uno se construye. Seguí las huellas de un ciervo a través del barranco, pero al llegar al claro las pisadas se mezclaron con otras más pequeñas, y con algo que me heló la sangre, gotas de sangre humana, frescas, marcando un rastro irregular que descendía hacia el arroyo. El río estaba medio congelado, su superficie parecía un espejo roto. Y allí, entre el hielo y el barro, la vi. Una mujer. Boca abajo, su cuerpo medio cubierto de nieve, las muñecas atadas con cuero reseco y una herida abierta en la espalda. Su piel tenía el tono de las tierras del sur, y su cabello negro se mezclaba con la escarcha como si la montaña intentara reclamarla. Por un segundo quise hacer lo que cualquier hombre sensato haría, seguir mi camino. No era mi problema. No quería otra guerra, ni con los hombres ni con mis recuerdos. Pero cuando me arrodillé para verla más de cerca, sus ojos se abrieron. Oscuros, llenos de algo que no era miedo. Era un desafío. Tragué saliva. No te muevas, dije, aunque ella apenas podía. Mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otro tiempo. Corté las correas con mi cuchillo. La cuerda había mordido su piel hasta el hueso. Cuando la levanté, el cuerpo estaba rígido del frío, ligero como una promesa rota. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero la cargué sobre mi hombro y emprendí el camino de regreso a mi cabaña, con la sensación de que cada paso me arrastraba más allá del punto de retorno. El viento soplaba con furia, arrastrando copos como cuchillas. La montaña parecía observarnos, silenciosa y despiadada. Cada tanto ella gemía entre sueños, murmurando palabras que no entendía. Sonaban antiguas, de otro idioma, como oraciones que nadie más recordaba. Cuando por fin crucé la puerta, la recosté junto al fuego y me quedé mirándola. Las cicatrices en sus muñecas contaban historias que ningún juez podría absolver. La fiebre se apoderó de ella antes de que el amanecer llegara. Mientras la atendía, una idea me mordía por dentro. Había jurado no volver a cuidar de nadie, no volver a sentir. Pero el destino, ese viejo mentiroso, acababa de dejar a una desconocida en mi cabaña. Y yo sabía, con una certeza casi religiosa, que nada volvería a ser igual. La fiebre la tomó durante 2 noches enteras. Gritaba nombres que el fuego no entendía, palabras que se quebraban entre jadeos, como si hablara con los fantasmas que la perseguían. Yo le cambiaba los paños empapados, la obligaba a beber agua con miel y whisky, y maldecía cada recuerdo que me recordaba cómo cuidar. Hacía años que no escuchaba otra voz en esa cabaña más que la mía, y de pronto el silencio parecía más pesado que nunca. La tercera noche, cuando el viento golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo, me acerqué al catre. Su respiración era irregular, los labios agrietados. Tenía una cicatriz antigua en el hombro, redonda, como una quemadura de hierro. Le limpié la herida de la espalda con cuidado, y ella se estremeció. Me miró apenas, con los ojos entornados, confusos. ¿Dónde?, murmuró, pero la voz se apagó antes de llegar al final. «Estás a salvo aquí», le dije. No sé por qué usé esa palabra. A salvo. En esas montañas, nadie lo estaba. Al amanecer su fiebre cedió. Salí a cortar leña y al regresar, la encontré de pie. Apenas sostenida por la pared, el abrigo que le había puesto sobre los hombros deslizándose hacia el suelo. Tenía la mirada firme, desconfiada, como un animal acorralado. Apunté las manos hacia abajo, despacio, para que viera que no llevaba armas. «No voy a hacerte daño», dije. Ella entrecerró los ojos, respirando con dificultad. «Hombres, siempre dicen eso», respondió con un acento áspero, casi roto, pero su inglés era claro. «Yo no soy soldado», contesté. «Pero fuiste». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No tenía cómo saberlo, y sin embargo lo dijo con la certeza de quien reconoce un olor que nunca se olvida, el del miedo, la guerra, la culpa. Me quedé callado.
Tomó eso como respuesta. Se movió despacio hacia la mesa, tomó el cuenco de agua y bebió. Cada movimiento suyo era una mezcla de dolor y orgullo. No me apartó la vista ni un segundo. Había algo en su manera de sostener la mirada que me desarmaba más que cualquier arma. ¿Tienes nombre?, pregunté. Tardó un instante. Luego, apenas audible. Nayen. El sonido me quedó suspendido en la boca. Nayen. Una palabra que parecía hecha de roca y fuego. Pasaron 3 días antes de que dijera algo más. Comía poco, dormía menos. La observaba mientras preparaba la leña o arreglaba las riendas del caballo. Tenía marcas en las muñecas y en el cuello, rastros de sogas y golpes. Una noche, mientras avivaba el fuego, le ofrecí un plato de estofado. «No quiero tu comida», dijo sin mirarme. «Entonces querrás morir, y lo entiendo», respondí. Ella levantó la vista. Por primera vez, vi que en sus ojos no había solo rabia. Había cansancio, dolor viejo. Tomó el plato, comió en silencio. Cuando terminó, se recostó contra la pared y habló con voz baja. Me buscaba nombres con caballo. 3, tal vez 4. Blanco 1, barba larga. El corazón me dio un vuelco. Sabía quiénes eran. Hombres que cazaban personas, no animales. Traficantes de carne y venganza. ¿Por qué te seguían?, pregunté. Porque escapé, respondió, clavando la mirada en el fuego. Y porque maté a uno de ellos. El silencio que siguió se sintió como un disparo suspendido en el aire. Afuera, el viento rugía. Dentro, el fuego chispeaba entre la madera. Supe, sin necesidad de más palabras, que mi vida tranquila había terminado la misma noche en que la encontré en la nieve. No dormí esa noche. Cada sonido en el bosque parecía un presagio. Las ramas partiéndose bajo el peso de la nieve, el galope lejano que tal vez solo existía en mi cabeza, el silbido del viento que se colaba por las rendijas de la cabaña. Había pasado media vida intentando mantenerme lejos de los problemas, y ahora tenía el peligro respirando a unos pasos de mi cama. Aún así, cuando miré hacia el catre donde descansaba Nayen, envuelta en una manta, supe que no la entregaría, aunque eso me costara lo que quedaba de mi alma. Al amanecer, la encontré en pie, frente al fuego, con la mirada fija en la llama. Me iré, dijo, sin volverse. No puedes, respondí. Aún no puedes caminar más de 10 metros sin caer. Si me quedo, te matarán a ti también. Había una calma extraña en su voz, resignada. El tipo de serenidad que solo tienen los que ya se despidieron de la vida una vez. Me acerqué despacio, manteniendo cierta distancia. Ya lo intentaron una vez, dije. No pienso darles una segunda oportunidad. Sus ojos se movieron hacia los míos, duros como piedra. ¿Por qué me ayudaste? No supe qué responder. Porque no podía dejarte ahí. Los hombres no ayudan sin querer algo. Esa frase me dejó mudo. Quise decirle que estaba equivocada, pero sería mentir. Quise decir que lo hacía por humanidad, pero en verdad lo hacía por redención, por una culpa que dormía mal cada noche. Pasamos el día reparando la cerca trasera del corral, o fingiendo hacerlo. Ella insistió en ayudar, aunque cada esfuerzo la hacía temblar. Era terca, orgullosa. Le di una pala y al poco tiempo ya cavaba en silencio, la respiración contenida, los cabellos pegados al rostro. Había en ella una dignidad que dolía mirar. Esa tarde, mientras afilaba mi cuchillo junto al fuego, la escuché susurrar algo. Era una melodía baja, antigua, llena de pausas. No entendía las palabras, pero el tono era una oración, o tal vez una despedida. ¿Qué cantas?, pregunté. Mi madre cantaba eso cuando moría alguien, respondió sin detenerse. Para que el alma encuentre su camino. ¿Y tú crees que el alma lo encuentra? Si alguien la recuerda, sí. No dije nada más. Me quedé observándola a través del humo del fuego, y pensé en mi esposa, en mi hijo, en las tumbas que dejé sin flores por miedo a sentir. Cuando la noche cayó, Nayen me pidió que le mostrara cómo usar el rifle que colgaba sobre la chimenea. Dudé. ¿Para qué quieres aprender?, pregunté. Para no morir con las manos vacías. Se lo entregué. Lo tomó con firmeza, comprobó el gatillo, respiró hondo. Tenía el pulso más estable que el mío. Disparó una sola vez,
hacia el viejo tronco afuera de la cabaña. Dio en el centro. No necesito aprender, dijo, dejando el arma en la mesa. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Ella no lo notó. A medianoche, algo me despertó. No era el viento. Era el silencio. Demasiado limpio, demasiado pesado. Me levanté, tomé el rifle y abrí la puerta. A lo lejos, entre la neblina, 3 puntos de fuego se movían en la ladera. Antorchas. Volví adentro. Nayen ya estaba de pie, envuelta en la manta, con los ojos encendidos. Vinieron, dijo simplemente. Asentí. Entonces no corras, le dije, cargando el Winchester. Esta vez, no seremos la presa. El rugido del viento pareció responderme, como si la montaña entera contuviera la respiración antes de la tormenta. El amanecer no había roto todavía cuando escuchamos el primer disparo. Rebotó entre los árboles, seco, como si la montaña hubiera decidido hablar en el único idioma que conoce, el de la pólvora. Corrí hacia la ventana. 3 jinetes se movían entre la bruma, buscando el humo de la chimenea. Hombres curtidos, rostros tapados con bufandas, los rifles colgados en el pecho. No eran cazadores, ni buscadores de fortuna. Eran carroñeros. Por el arroyo, dije, señalando la puerta trasera. Nayen negó con la cabeza. Si corro, ellos me matan. Y si te quedas, también. No discutimos más. Tomé la escopeta, le tendí un revólver y una manta gruesa. Cuando de la señal, corre al bosque. Sigue la corriente del arroyo hacia el norte, te llevará a un cañón. Espera ahí. ¿Y tú? Haré lo que hago mejor, distraer idiotas. Sus ojos se endurecieron. No. Yo peleo contigo. No sabes lo que dices. Sí sé. No moriré escondida otra vez. Había algo en su tono que no admitía réplica. Así que no insistí. Los vimos acercarse por el claro. El primero llevaba un abrigo de lana militar, insignias arrancadas. El segundo, una cicatriz que le partía el mentón. El tercero era el que hablaba, voz ronca, un acento del sur. Kerrigan, gritó. Sabemos que la tienes. Entréganos a la India y no te pasará nada. El corazón me latía como un tambor dentro del pecho. No respondí. Solo miré a Nayen. Ella cargó el revólver con manos firmes, sin apartar la vista del bosque. Si me encuentran, no dispares, dijo. Ellos me quieren viva. Eso no va a pasar, respondí. El segundo disparo rompió el vidrio. El fuego del hogar iluminó las astillas que volaron al aire. Me lancé al suelo y devolví el tiro. Uno de ellos cayó del caballo con un grito seco. Los otros 2 se dispersaron, usando los pinos como cobertura. La nieve explotaba en nubes blancas cada vez que una bala golpeaba el suelo. Por el costado. Grité. Nayen se movió rápido, ágil como un zorro. Disparó una vez, luego otra. Una figura cayó a mitad de la pendiente, el rifle rodando cuesta abajo. Quedaba uno. El silencio regresó por un instante. Podía oír mi respiración mezclada con el viento. Entonces, una voz familiar. No pensé que te quedarías en esta tierra maldita, Kerrigan. El que hablaba era Caleb Dorsey, exteniente, cazador de recompensas, y un fantasma que creía haber enterrado en la guerra. Lo reconocí antes de verlo. Su voz tenía el mismo veneno de siempre. Deja a la mujer y te prometo un final rápido, dijo. Miré a Nayen. Tenía sangre en la mejilla, pero no era suya. ¿Quién es ese?, preguntó. Un hombre que cree en las promesas equivocadas. Tomé el rifle y asomé apenas la cabeza por la ventana. Dorsey estaba detrás de un tronco, calculando su siguiente movimiento. ¿Sabes por qué me pagaron, Sam?, gritó él. Porque creen que los muertos no vuelven a disparar. El disparo vino casi al mismo tiempo que la frase. La bala pasó tan cerca que sentí el aire caliente rozarme la oreja. Respondí de inmediato, 2 tiros seguidos. El primero erró, el segundo arrancó una esquirla del árbol donde se cubría. Luego todo se detuvo. Solo el crujir de la nieve bajo pasos lentos. Dorsey avanzaba, confiado. Te di mi palabra en Fort Stanton. ¿Recuerdas? Que un día te haría pagar. Hoy es ese día.
Nayen se movió hacia la puerta, sin hacer ruido. «Déjamelo a mí», susurró. Antes de que pudiera detenerla, salió. La vi caminar hacia la línea de árboles, la manta cayendo de sus hombros, el revólver en mano, la espalda recta como una lanza. Dorsey apuntó. Ella disparó primero. El eco se tragó todo lo demás. El disparo de Nayen fue certero. Dorsey se tambaleó hacia atrás, el rifle cayendo de sus manos, pero el bastardo aún tuvo fuerza para apretar el gatillo una última vez. El sonido llegó como un rugido breve, y sentí el golpe en el pecho, caliente, seco. No fue una bala directa, rozó el hombro izquierdo, pero el impacto me lanzó contra la pared. Escuché a Nayen gritar mi nombre, y luego otro disparo más. Después, nada. Solo el viento. Cuando abrí los ojos, ella estaba arrodillada junto a mí, las manos presionando la herida con firmeza. «Te dije que no corrieras», murmuré con una sonrisa torpe. «Y tú dijiste que no te morirías», replicó ella, con el ceño fruncido y los ojos húmedos. Su respiración era rápida, sus dedos temblaban, pero no había miedo en su rostro, solo rabia contenida. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo los cuerpos de los hombres que nos habían querido muertos. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante me obligó a quedarme quieto. Ella arrancó tiras de su vestido y me vendó con una precisión que me sorprendió. «Fui curandera antes de ser prisionera», dijo, sin levantar la vista. «¿Y ahora?», pregunté, jadeando. «Ahora soy libre». No respondí. Solo la observé, con el fuego proyectando sombras sobre su rostro. Aquella mujer había sobrevivido a un infierno que ni siquiera podía imaginar, y aún así, había encontrado espacio para salvar a otro. En ese momento supe que mi deuda con la vida acababa de duplicarse. Pasamos el resto del día enterrando a los hombres bajo la nieve. Dorsey quedó boca arriba, los ojos abiertos hacia un cielo que nunca le importó. Le quité el anillo que llevaba en la mano. Era de latón, con una estrella tallada. Lo tiré al arroyo sin decir palabra. Nayen me observaba, en silencio. «Ahora vendrán más», dijo finalmente. «Lo sé. Pero esta vez, no iremos hacia ellos». Pasaron 2 días antes de que mi hombro dejara de sangrar. En ese tiempo ella limpió la cabaña, alimentó a los caballos, reparó las mantas, como si llevara toda una vida allí. No preguntó por mi pasado, y yo tampoco por el suyo. Pero la tensión que nos unía se hacía más fuerte cada hora. Una noche, mientras el fuego crepitaba y la tormenta rugía afuera, me contó su historia sin que yo la pidiera. Me capturaron cerca del río Pecos. A mi hijo lo tomaron primero. 4 años tiene, su voz tembló apenas. Dijeron que lo venderían al ejército, para que aprendiera a ser civilizado. Yo escapé antes de que me llevaran al fuerte. Ellos me siguieron. Guardó silencio. Su mirada estaba fija en las brasas, pero su mente estaba lejos, tal vez en las llanuras donde aún buscaba a su hijo. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Koani. Significa halcón gris». El nombre me atravesó como un golpe. Recordé al ave que solía posarse en el cerro detrás del rancho, observando desde lo alto, libre incluso entre tempestades. «Lo encontraremos», dije. «¿Por qué?», preguntó, girándose hacia mí. «Porque ya no sé hacer otra cosa que seguir rastros. Y porque alguien debería aprender que no todos los hombres blancos se olvidaron de ser humanos». Ella me sostuvo la mirada por largo rato. No sonrió, pero sus ojos se ablandaron apenas. «Si lo dices, te creeré», susurró. «Pero si me mientes, el halcón gris volará sobre tu tumba». Asentí. No era una amenaza, era una promesa. Cuando se durmió, me quedé despierto, mirando el fuego. Afuera, la tormenta se había calmado, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a propósito. No sabía cómo ni cuándo, pero aquella mujer y yo íbamos a cruzar esas montañas juntos. Y aunque el mundo entero nos cazara, ya no éramos 2 almas perdidas, éramos 2 sobrevivientes con un mismo destino. Partimos al amanecer del tercer día. El aire aún olía a pólvora vieja y a nieve húmeda. Dejé la cabaña tal como estaba, sin cerrar la puerta. En esas montañas, los muertos y los recuerdos siempre encontraban la manera de regresar, así que no valía la pena fingir que uno podía sellarlos. Cargamos 2 caballos, el mío, Sable, un alazán curtido por los años, y uno más joven que Nayen encontró cerca del arroyo,
probablemente perdido de alguno de los hombres que vinieron por ella. El sol nacía lento sobre las cumbres, un disco pálido detrás de las nubes. Cabalgábamos sin hablar. A cada paso, la nieve se quebraba bajo los cascos con un sonido hueco. A mi lado, Nayen montaba erguida, con una determinación que imponía respeto. Sus ojos se movían constantemente, leyendo el paisaje como quien lee una plegaria en voz baja. Yo la observaba de reojo y no podía evitar pensar en lo improbable que era todo: un ranchero cansado y una mujer apache huyendo juntos por las montañas de Colorado. A media mañana encontramos rastros frescos, huellas de 3 caballos y restos de fogata reciente. No eran los nuestros. Ella se agachó, tocó la ceniza y asintió. 2 días de ventaja, dijo. ¿Estás segura? Huelo el tabaco. Uno de ellos fuma mimbre seco. El olor dura mucho. Tenía razón. El viento traía ese aroma áspero, inconfundible. Seguimos el rastro hasta que la tarde empezó a teñirse de naranja. El frío volvía a apretar. Montamos un pequeño campamento en una hondonada protegida por pinos. Encendí el fuego mientras ella preparaba carne seca y raíces que había recogido en el camino. Su manera de moverse era precisa, silenciosa. Cada gesto suyo parecía tener siglos de sabiduría detrás. Mientras comíamos, rompió el silencio. No confío en los hombres blancos. Tienes motivos. Pero tú no eres igual. Sí lo soy, dije. Solo que estoy cansado de fingirlo. Ella me miró largo rato. ¿Qué perdiste? A mi familia. Mary, mi esposa, y Thomas, mi hijo. La fiebre se los llevó cuando estaba lejos, en la guerra. Llegué a casa y solo encontré silencio. Desde entonces, todo lo que toco muere o se va. Entonces no me toques, dijo con una media sonrisa, aunque sus ojos brillaban con compasión. Reí suavemente, la primera risa verdadera en años. El fuego nos envolvía con su luz cálida, y durante un instante, el mundo pareció suspenderse. Ella comenzó a cantar en voz baja, una melodía que hablaba de los espíritus que guiaban a los viajeros. No entendía las palabras, pero el ritmo me recordó al sonido de los cascos sobre la nieve, constante, esperanzado. ¿De qué trata?, pregunté. De un halcón que lleva los nombres de los que se perdieron y los entrega al cielo, para que nunca los olviden. ¿Y tú crees que el cielo escucha? Solo si le hablas desde el corazón. Nos quedamos mirando el fuego hasta que el sueño nos venció. El viento soplaba con suavidad, moviendo las brasas como si respiraran. Me dormí pensando en Mary, en Thomas, y en cómo una mujer que apenas conocía había logrado abrir grietas en las murallas que había construido durante años. Desperté con el amanecer. Nayen ya estaba de pie, observando el horizonte. Su cabello negro ondeaba con el viento y el cielo rosado detrás de ella la hacía parecer parte de la montaña. Debemos movernos, dijo sin volverse. No estamos solos. Tomé el rifle y miré a mi alrededor. En la nieve, muy cerca del campamento, había huellas frescas. 4 caballos, tal vez 5. Alguien nos había encontrado. ¿Cuánto crees que tenemos?, pregunté. Mediodía, si la montaña nos protege. ¿Y si no lo hace? Entonces el halcón gris llevará 2 nombres más al cielo. Supe entonces que el viaje recién comenzaba, y que la frontera entre la vida y la muerte era tan frágil como la capa de hielo que cubría el arroyo. Avanzamos hacia el norte antes de que el sol alcanzara el filo de las montañas. El aire se había vuelto más denso, cargado con ese silencio que antecede a la cacería. Sabíamos que nos seguían, pero no cuánto tardarían en alcanzarnos. Cada sonido del bosque se volvía sospechoso, cada sombra parecía un ojo que observaba. Nayen cabalgaba delante, guiando el paso de los caballos por un terreno que se volvía más empinado a medida que subíamos. Pasamos junto a un arroyo helado, donde el agua se deslizaba bajo una capa de hielo delgada como cristal. Allí hicimos una breve pausa. Ella se agachó, tocó el agua y susurró unas palabras que no entendí. ¿Qué dices?, pregunté. Agradezco al río, dijo. Siempre es sabio hablar con quien puede arrastrar tus huellas. Esa frase me acompañó el resto del día. El viento soplaba desde el este, trayendo olor a humo y a metal. Había fuego en algún punto del bosque, tal vez a millas, pero lo suficiente para advertirnos que los hombres que nos buscaban no estaban lejos. Al caer la tarde encontramos refugio en una cueva pequeña, escondida entre los riscos.
Nayen encendió una pequeña fogata con ramas secas y pedernal. El calor se extendió lentamente, y por primera vez en todo el día, mis músculos dejaron de tensarse. Me quité el abrigo, el hombro aún dolía, la herida empezaba a cerrarse. Ella se acercó con una mirada seria. «Déjame ver», dijo. «Estoy bien. Déjame ver». No era una orden, pero sonó como una. Me senté. Con manos firmes, retiró el vendaje y limpió la herida con agua caliente. Su tacto era seguro, cuidadoso, pero sentí que algo más ocurría en ese silencio. Afuera, el viento aullaba entre las piedras, y dentro de la cueva solo quedaban nuestras respiraciones. «La fiebre se fue», dijo. «Gracias a ti». «No. Gracias a ti por no dejarme morir». Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos había fuego, pero también algo que se parecía al cansancio de vivir tantas vidas en una sola. Me quedé quieto, sin atreverme a romper el momento. Ella retiró las manos lentamente, pero no se apartó. «Cuando esto termine», dijo en voz baja, «si llego a mi hijo, volveré al sur. Y yo volveré a mi rancho, supongo». «¿Solo?» «Es lo único que sé hacer». Nayen asintió despacio, pero en su rostro se dibujó una tristeza que no quiso esconder. «Los espíritus dicen que nadie nació para morir solo, Sam. Pero algunos se convencen de que sí». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Me giré hacia el fuego y observé cómo las llamas bailaban reflejadas en sus ojos. El deseo, la culpa y la esperanza se mezclaban como si fueran la misma cosa. Esa noche soñé con el halcón gris. Lo vi volar sobre las montañas, con el sol detrás de las alas, y escuché una voz, la suya, que decía: «Sigue el viento». Desperté con el corazón acelerado y la sensación de que el sueño no era solo un sueño, sino una advertencia. Al amanecer, Nayen estaba de pie junto a la entrada de la cueva, el arco tensado. «Nos encontraron», susurró. Me levanté de golpe. En la distancia, el sonido de cascos se mezclaba con el crujido de la nieve. Eran al menos 6. Esta vez, no buscaban pistas. Venían directo hacia nosotros. «Podemos huir por el paso del oeste», dije. «Si cruzamos antes del mediodía, no podrán seguirnos». Ella negó con la cabeza. «No quiero seguir corriendo. Quiero recuperar a mi hijo». «¿Sabes dónde está?» «Sí», dijo, y sus ojos brillaron como acero bajo el sol. «Lo tienen en Fort Garland». Me quedé mudo. Ese fuerte estaba a 3 días de viaje, y lleno de soldados. «Es un suicidio», murmuré. «Entonces moriremos intentando vivir». No tuve respuesta. Solo la miré, sabiendo que en ese instante, sin decirlo, había tomado la misma decisión que ella. La nieve cayó sin descanso durante 2 días. Avanzábamos con los caballos cubiertos de escarcha, los rostros enrojecidos por el viento, y los dedos tan entumecidos que cada movimiento dolía como si arrancara la piel. Había conocido muchos inviernos en esas montañas, pero ninguno como ese. No era solo frío, era un tipo de juicio. La naturaleza misma parecía poner a prueba nuestras intenciones. A ratos, cuando el silencio se hacía insoportable, Nayen murmuraba oraciones en su lengua. Yo no las entendía, pero su cadencia tenía algo tranquilizador. En esas palabras que el viento se llevaba, podía oír una fe que yo había perdido hacía mucho tiempo. Al llegar a la cima de una colina, vimos el valle extendiéndose abajo, cubierto de bruma. En la distancia, los estandartes del fuerte ondeaban como heridas abiertas en la nieve. Fort Garland. Un punto oscuro en medio del blanco. Allí, entre muros de piedra, mantenían al hijo de una mujer que había desafiado a la muerte. «¿Estás segura?», pregunté. Ella asintió. «Lo sé. Lo siento aquí», dijo, tocándose el pecho. Una madre siempre sabe dónde respira su hijo. Descendimos al amparo de la noche. El viento soplaba desde el norte, cubriendo nuestras huellas. Dejamos los caballos en un bosque cercano y avanzamos a pie. A cada paso, el crujido de la nieve sonaba como una traición. Desde una colina cercana observamos las fogatas del campamento. Había al menos una docena de soldados, y más allá, una serie de carpas improvisadas donde retenían a prisioneros. «Debemos esperar al amanecer», dije. «No. Entraremos cuando los hombres duerman más profundo», respondió Nayen. «Cuando sueñen que ya nadie los puede herir». Su voz era una mezcla de calma y fuego. Me recordó a los sargentos que lideraban en silencio, con el peso de quienes no pueden permitirse el lujo de fallar.
La medianoche llegó envuelta en un silencio denso. Nos deslizamos entre las sombras, usando los muros como cobertura. Ella se movía como una sombra dentro de otra sombra. Cada paso era un acto de voluntad. Nos detuvimos junto a una empalizada donde 2 guardias dormían sobre sus rifles. Los sorteamos sin ruido. El campamento olía a sudor, a humo y a desesperanza. En una tienda más apartada escuchamos un llanto ahogado. Nayen se tensó, su respiración se aceleró. Apartó la lona con suavidad, y allí lo vio, un niño de rostro redondo, las manos amarradas con una cuerda demasiado gruesa para su tamaño. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron. «Koani», susurró ella. El pequeño la reconoció de inmediato. No hizo ruido, solo extendió las manos temblorosas. Ella cayó de rodillas, desatando las sogas con torpeza, lágrimas resbalando por su cara. Yo miré hacia la entrada, el rifle preparado. Cada segundo era un milagro robado al destino. «Tenemos que irnos», dije en voz baja. Ella asintió, levantando al niño entre sus brazos. Pero cuando dimos el primer paso fuera de la tienda, escuchamos un clic metálico detrás de nosotros. «Suéltalo, Kerrigan». Era el capitán del fuerte, un hombre que conocía de los días en la caballería. Su rostro curtido por el frío y la arrogancia. Nos apuntaba con una Colt reluciente. «No creí volver a verte», dijo con una sonrisa torcida. «Y mucho menos robando propiedad del gobierno». «Ese niño no es tuyo», respondí. «No es de nadie. Es un salvaje, como su madre. El ejército decidirá qué hacer con ellos». Vi cómo el rostro de Nayen cambiaba, como la furia contenida durante años se condensaba en una sola mirada. «Él ya decidió», susurró. Entonces todo ocurrió en un parpadeo. Ella se giró con una velocidad imposible, apartando al niño y abalanzándose sobre el capitán. El disparo sonó al mismo tiempo que mi corazón. La bala rozó mi oreja, otra vez, igual que años atrás, pero esta vez la historia fue distinta. El capitán cayó hacia atrás, la nieve tiñéndose de rojo a sus pies. Nayen respiraba con dificultad, la pistola aún humeante entre sus manos. Koani lloraba en silencio. Me acerqué y puse una mano sobre su hombro. «Nos vamos ahora», dije. Nayen me miró, los ojos llenos de fuego y lágrimas. «Sí, pero no hacia el norte. Esta vez, iremos donde el halcón nos guíe». Corrimos sin mirar atrás. La alarma del fuerte estalló en cuestión de segundos. El eco de las trompetas rompió el silencio de la montaña. Las balas silbaron sobre nuestras cabezas como enjambres invisibles. Sujeté a Koani contra mi pecho mientras Nayen abría camino entre los árboles, rápida y silenciosa. El niño no lloraba, solo respiraba con fuerza, como si comprendiera que cada sonido podía ser el último. Avanzamos durante horas, guiados por la luna y el instinto. Al amanecer, nos detuvimos junto a un despeñadero donde el bosque terminaba en una caída de piedra y viento. Detrás de nosotros, el eco de los cascos se desvanecía. Por primera vez en 3 días, el mundo parecía quedarse quieto. Nayen se arrodilló, abrazó al niño y dejó que el llanto, contenido durante tanto tiempo, la desbordara. Era un llanto sin ruido, de esos que duelen más porque no piden permiso. Me aparté unos pasos, dándoles ese espacio sagrado que existe entre una madre y la vida que regresa. En la distancia, un halcón gris trazó un círculo en el aire. «¿Y ahora?», pregunté, cuando el sol empezó a calentar la nieve. «Ahora bajaremos al sur», dijo ella. «A mi gente. A las tierras donde el invierno no puede alcanzarnos. Los soldados seguirán buscándonos. Entonces seguiremos moviéndonos. Nadie puede atrapar al viento». Su voz tenía una serenidad nueva. No la de quien huye, sino la de quien ha decidido vivir. Me quedé observándolos, madre e hijo reunidos en medio del silencio más puro que recordaba. Era como si el mundo entero hubiera estado esperando ese momento. Reanudamos el viaje al mediodía. El sol derretía lentamente la nieve de las ramas. Koani montaba conmigo, se aferraba a la montura con la naturalidad de quien ha nacido en movimiento. Nayen cabalgaba adelante, el cabello ondeando libre. De vez en cuando volteaba para asegurarse de que seguíamos ahí. Cada vez que lo hacía, su mirada me atravesaba con una mezcla de gratitud y melancolía. Esa tarde encontramos refugio en un cañón escondido. Allí levantamos un pequeño campamento,
protegidos por los riscos. Mientras Nayen preparaba un fuego, el niño dormía entre mantas. Me senté junto a ella, observando cómo el humo ascendía en espirales. Nunca pensé que viviría para ver algo como esto, dije. ¿Qué cosa? La esperanza. Ella sonrió apenas. La esperanza es como el fuego. No importa cuántas veces la nieve intente apagarla, siempre queda una brasa. Solo hay que soplarla. Nos quedamos en silencio un largo rato. Luego me miró con una expresión que no había visto en ella antes, una mezcla de ternura y pesar. Cuando lleguemos a mi pueblo, tú no podrás quedarte. Lo sé. Te matarán solo por haberme ayudado. He tenido peores amenazas. Ella bajó la vista, los dedos jugando con un trozo de cuerda. Koani te llama Daanzo, amigo del alma. Me honra. Dice que el halcón gris te eligió para guiarnos. No supe qué responder. Sentí algo en el pecho, una especie de nudo entre alivio y tristeza. Miré el fuego hasta que las llamas se fundieron con la oscuridad. Cuando el niño se durmió, ella se acercó. Sus manos buscaron las mías, ásperas y temblorosas. No tengo palabras para agradecerte, susurró. Pero si los dioses me conceden otra vida, pediré encontrarte otra vez. La abracé. Fue un gesto simple, sin promesas ni pasado. Solo el presente, caliente y breve, entre dos personas que sabían que la mañana traería separación. Su cabeza se apoyó en mi pecho y escuché su respiración acompasada con la mía. Esa noche dormimos sin miedo, por primera vez. Afuera, el halcón gris giraba sobre nosotros, su silueta recortada contra la luna. Y en ese instante entendí que la redención no siempre se encontraba en los templos ni en los libros, sino en el acto sencillo de quedarse cuando todos los demás se han ido. El amanecer nos encontró montando de nuevo. El aire era distinto, menos cruel, como si el invierno hubiera decidido soltarnos de su puño. Bajamos lentamente por el cañón hasta que la nieve comenzó a ceder ante la tierra rojiza del sur. Los pinos dieron paso a los álamos, y el canto de los cuervos fue reemplazado por el murmullo del agua que corría libre. Por primera vez en semanas, sentí el olor de la vida en el aire. Al mediodía divisamos el poblado. Un conjunto de bicubes dispersos, humo elevándose como hilos delgados hacia el cielo. Cuando los vigías vieron a Nayen, comenzaron a gritar su nombre. Las mujeres salieron de las chozas, los ancianos se incorporaron apoyados en bastones. Y cuando ella descendió del caballo, cargando a Koani entre los brazos, el silencio se hizo sagrado. El niño se aferró al cuello de su madre. Ella lo besó en la frente y lo entregó a una anciana que lloraba de alegría. Yo observaba desde la distancia, sin atreverme a acercarme más. Era su mundo, no el mío. Pero en ese silencio comprendí que había llegado al final del camino. Nayen se volvió hacia mí. Caminó despacio hasta donde estaba, la luz dorada del atardecer iluminando su rostro. El halcón nos trajo hasta aquí, dijo. Ahora tú debes seguir el tuyo. No sé si me queda un camino, respondí. Siempre hay uno. A veces solo necesitamos recordar para qué seguimos vivos. Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Ella levantó la mano, la colocó sobre mi pecho, justo donde latía el corazón. Sikisi, susurró. Amigo verdadero. Sus ojos se humedecieron. Luego me besó con suavidad, un beso breve, pero lo bastante profundo para grabarse en el alma. La vi regresar al poblado, su hijo corriendo a su lado, el cabello negro flotando como un estandarte contra el viento. El halcón gris voló sobre ellos, y por un instante creí que el mundo había encontrado un equilibrio, aunque fuera fugaz. Me quedé un rato más, observando cómo el sol descendía detrás de las montañas. Luego monté mi caballo y tomé el camino de regreso al norte. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía perdido. En mi mente resonaban las palabras de Nayen: el alma encuentra su camino si alguien la recuerda. Así que seguí cabalgando, dejando atrás el rumor de la aldea, el fuego, las voces. Y mientras el cielo se pintaba de cobre, supe que el invierno del halcón gris no había sido una historia de huida, sino de redención. Que algunos encuentros no llegan para cambiar el destino, sino para recordarte que todavía hay algo por lo cual vivir. Tal vez algún día vuelva a verla, o tal vez no. Pero cada vez que el viento sople entre los pinos y escuche el grito agudo de un halcón, sabré que una parte de mí sigue cabalgando junto a ellos. Y eso basta.
Así termina mi historia, compañero. Si el viaje del invierno del halcón gris tocó algo en tu corazón, no olvides dejar tu huella. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando más relatos de frontera, de fe, de almas que no se rinden. Déjame en los comentarios qué te dejó esta historia. ¿Crees que el destino une a las personas por casualidad o por propósito divino? Hasta la próxima travesía, cabalgando entre la nieve, el silencio y las voces del pasado. Nos vemos en la siguiente historia.